No era una escena, era un ritual. En la noche del 31 de agosto de 2025, cuando Modi, Putin y Xi cruzaron el umbral del salón principal, en manos de los cubiertos de un banquete, o de los dags invisibles de una batalla silenciosa. La amplia mesa, bañada por luces cálidas y flanqueada por bandas cuidadosamente alineadas, no era un espacio para la hospitalidad, era un altar desde el cual se sacrificaba el ingenio de quienes creen que la política es diálogo. Lo que el mundo presenció no fue un encuentro entre líderes, pero un teatro en el que cada respiración, cada pausa, cada mirada, estaba dirigida a manipular la percepción global. Putin, marcado por la guerra, las sanciones y el Islam, no se permitió un gesto de desgaste. Avanzó despacio, como un animal herido que aún sabe mostrar colmillos. Las manos inmóviles no transmitían cordialidad, sino una advertencia. Rusia puede estar sangrando, pero no ha sido derrotada. El silencio era el eco de un poder al que se le niega caer, y en este silencio calculado se escondía su verdadero mensaje. Maquiavelo había aplaudido el gesto. Los hombres creen más en lo que ven que en lo que sienten. Y esta noche, lo que vino fue un líder que fingió ser estable para ocultar el dolor de la vulnerabilidad. Xi, en cambio, jugó la carta de la inmovilidad, del emperador que no necesita levantar la voz, porque la simple rigidez de su rostro impone la obediencia. Su sonrisa dibujada era una muralla, un recordatorio de que la serenidad podía ser tan aterradora como la furia. Su silencio no era vacío, era el dominio absoluto de la época, hablaba cuando decidía que los demás habían dicho demasiado. Cada pausa prolongada era una forma de tortura psicológica para sus interlocutores y un espectáculo para las cámaras. La calma en sus labios se convirtió en un arma. El control de la respiración en mensaje de superioridad. Modi completaba la escena como el ilusionista que ofrece una mano abierta mientras esconde la daga en la otra. Su cálido sonido, sus gestos de aparente cercanía, sus prolongados saludos, eran caramelos envenenados para la opinión pública. Jugaba a ser accesible, el hombre de pueblo entre gigantes, pero su verdadero rol era dar al bloque una máscara humana. Y sin eso, esta humanidad era solo una desventaja, porque Maquiavelo te advirtió al respecto. Todo lo que ves lo que pareces, poco entiendes lo que eres. Modi lo sabía, y por eso ofrecía al mundo una máscara blanda que escondía un corazón endurecido por la estrategia del nacionalismo. Nada en ese salón fue casual. La disposición de los asientos no respondía a la cortesía, campana al cálculo de la jerarquía simbólica. Nadie estaba por encima del otro, y al mismo tiempo, cada uno luchaba por dominar la escena con un gesto mínimo. El poder estaba mediado en microsegundos. ¿Quién levantaba la copa primero? ¿Quién se quedaba quieto pero tenía la vista? ¿Quién lograba convertir su silencio en un espectáculo? Las cámaras captaron sonrisas, pero detrás de esas sonrisas había cuchillos invisibles. Porque el poder moderno no necesita desangrarse sobre el mármol ni ejércitos marchando en la plaza. El poder moderno necesita ilusiones, necesita millones de ojos en todo el planeta, haber visto fortaleza donde solo había máscaras. Esa noche, la batalla no fue contra Occidente, ni siquiera entre ellos. Fue una batalla contra la percepción de debilidad, y la ganaron no con discursos, sino con imágenes. Cada gesto fue un arma. La copa alzada en el segundo exacto en que las cámaras estaban listas, la sonrisa congelada hasta que los flashes estallaron, la pausa larga que obligaba a los periodistas a escribir interpretaciones en lugar de certezas. Lo que se transmitió al mundo fue un espiritismo, la idea de un bloque sólido, indestructible, irrompible. La verdad bajo esa coreografía no importaba. Maquiavelo lo había sentenciado. En política, la apariencia tiene más peso que la realidad. La noche. El 31 de agosto, el comienzo de una obra oscura, fue el comienzo de lo que la escritura no estaba escrita en papel, campana en símbolos. Putin era la dureza del jerarca, Xi la frialdad del mártir, Modi la máscara de seda. Tres materiales distintos,
pero combinados en una escenografía diseñada para proyectar invulnerabilidad. Los espectadores, millones en el mundo, recibieron el mensaje sin cuestionarlo. Estos hombres dominan el escenario, y esa es la mayor victoria del poder, hacer que la multitud confunda la representación con la realidad. Lo que sucedió no fue una escena, fue un exorcismo de fragilidad. Fue la demostración de que en la política internacional la verdad es irrelevante, porque lo único que sobrevive es lo que el ojo cree haber visto. Y esa noche, el ojo global vio fortaleza. Aunque bajo las sonrisas hubiera desconfianza, aunque bajo las sonrisas hubiera cálculos, lo que quedó grabado fue una ilusión. Y la ilusión, cuando está bien ejecutada, es más fuerte que cualquier ejército. Maquiavelo y la ilusión de la virtud. En la mañana del 1 de septiembre, las sonrisas de la cena ya habían cumplido su función. Ahora comenzaba la segunda parte del guión, la representación de la virtud. Lo que se desplegó en la cumbre no fue un debate abierto ni una confrontación de ideas. Maquiavelo lo escribió con una claridad brutal. El príncipe debe parecer compasivo, fiel, humano, religioso y recto, pero siempre estar preparado para hacer lo contrario cuando esté necesidad lo exija. Esta advertencia se materializó en cada gesto de Modi, Putin y Xi, como si el fantasma de Florence hubiera fuera dirigido desde las sombras. Putin fue el primero en mostrar la máscara de la firmeza. Su discurso, seco y mesurado, no buscaba convencer con argumentos, sino con la densidad de su presencia. La dureza de su mirada reemplazaba a la retórica. Su cuerpo proyectaba una rectitud que no dependía de palabras, sino de la sensación de invulnerabilidad que genera aquel que nunca duda. La virtud de esa fingía no era bondad ni compasión, era el simulacro de estabilidad. Aunque dentro de su país se extraviaba, se proyectaba la imagen del gobernador que se queda en el pastel cuando todos esperan verlo caer. Esa es la esencia de la máscara, ocultar la fragilidad tras un rostro de piedra. Xi desplegó una virtud diferente, más insidiosa, la calma impenetrable. Su estilo era el de quien no necesita levantar la voz, porque sabe que el tiempo le pertenece. Cada gesto medido, cada pausa que parecía eterna, era un recordatorio de que no había prisión, que la paciencia también es un instrumento de poder. La virtud que encarnaba era la sabiduría, ese aura de emperador que parece disfrutar de la tierra sobre los hombres, campana sobre las fuerzas del destino. Pero fue solo un espejismo. Bajo esa serenidad latía la maquinaria fría de un cálculo implacable. Como diría Maquiavelo, la virtud del gobernador no está en ser realmente justo, sino en sostener la apariencia de justicia mientras trama la estrategia de su dominio. Modi, más astuto en su papel, representó la virtud del entorno. Sus gestos, aparentemente espontáneos, estaban diseñados para seducir al público en general. La luz sonora, la inclinación de la cabeza hacia los periodistas, el tono cálido en sus discursos. Era la cara amable de la cuadra, el puente que invitaba a creer que existía un espacio para el diálogo, pero en este calor había veneno. Modi sabe que la accesibilidad es el disfraz perfecto para la ambición, porque la multitud confunde la sonrisa con la intención. La máscara de la humanidad que no era buena, no era algo bueno, sino una estrategia. Pero llegó a un hombre en diálogo. En casa consolidó su poder sobre millones con la misma frialdad que los demás. La ilusión de virtud no es un error, es una necesidad. Un gobernador que se había mostrado tal como era, sin máscaras, sería devorado en minutos por la opinión pública y por sus rivales. La fuerza real se ha construido sobre mentiras aceptadas como verdades. Maquiavelo lo entendió antes de morir. Lo importante no es ser virtuoso, sino parecerle, porque la multitud se guía por los ojos y no por la razón. Y en la cumbre, esa máxima se cumplió al pie de la letra. Lo que vio el mundo fue un espectáculo de armonía. 3 estilos distintos, 3 formas de proyectar virtud: dureza, serenidad y cercanía. Juntas forma un mosaico perfecto, un bloque que parecía equilibrado y sólido, aunque en realidad estaba atravesado por intereses contradictorios y desconfianza mutua.
El espíritu era tan poderoso que incluso los oponentes lo admitirían. Lo que se transmitía no era la realidad de las tensiones, sino la imagen de un bloque impenetrable. La paradoja maquiavélica se hizo evidente. Cuanto más frágil es la realidad, más pulida debe ser la máscara. Putin necesita cubrir su Islam, Xi necesita proteger su aura de control, Modi necesita fortalecer su imagen internacional. Cada uno ocultaba sus heridas, pero juntos parecían invulnerables. La virtud era humo, pero humo tan denso que nublaba los ojos de quienes observaban desde afuera. El error para los ingenuos sería creer que esos gestos reflejaban lo que eran en verdad. No eran hombres que buscaban la paz o aliados que construyeran un futuro. Eran estrategas conscientes de que en la arena global no sobrevive quien es fuerte, sino quien sucederá convencer al mundo de que lo es, y esa mañana lo consiguieron. ¿Cómo se veía? La diplomacia era teatro. Lo que parecía virtud era delusión, y lo que parecía ser una unidad era en el fondo una danza de máscaras sostenida por la convicción maquiavela de que la verdad jamás debe desnuda. La sesión central del 1 de septiembre no comenzó cuando se montaron los micrófonos. Comenzó mucho antes, cuando alguien decidió el orden de entrada, la disposición de las sillas y la altura de las banderas. En ese guión silenciosa estaba escrito quién hablaría primero para marcar el ritmo, quién escucharía con rostro imperturbable y quién interrumpiría con una sonrisa calculada. Lo demás fue solo ejecución. Un teatro de precisión donde la política se transformó arquitectura y la arquitectura en dominación. El orden importó más que el contenido. La primera voz delimita lo decible y lo indecible. La segunda legítima con su silencio. La tercera reconfigura el tablero con un gesto mínimo. Un asentimiento pesa más que un párrafo. Una pausa bien calculada abre un vacío donde la audiencia proyecta sentidos favorables. Así funciona el poder cuando adopta forma de coreografía. Administra el tiempo, captura el marco y deja a todos atrapados en su ritmo. La cámara fue el arma decisiva. No reflejó la realidad. La diseccionó, recortó y fabricó certainties. Un plano que mostraba 3 rostros alineados instalaba en millones de mentes la idea de unidad, aunque debajo ardieran tensiones. La foto buena nunca es accidente. Es un disparo que hiere más que un misil. Y esa mañana los tiros no se escucharon, se vieron. La escenografía reforzó el mensaje. Banderas simétricas, luces sin sombras, traductores entrando y alienando como espectros, aplausos medidos en segundos exactos. Nada fue espontáneo. Todo estaba diseñado para que el espectador global sintiera una sola emoción: certeza. El truco maquiavelio no consiste en convencer con razones, sino en producir percepciones que hagan innecesarias las razones. Controlar la apariencia de unidad es administrar 2 fuerzas opuestas, la esperanza de los propios y el miedo de los rivales. Por esta razón, el privilegio de las imágenes de convergencia, cabezas que aparecen al unísono, sonidos breves, brindis. En política internacional no basta con decidir que es fuerte, hay lo que parece indestructible, y esta apariencia, multiplicada por los promedios, se ha convertido en una verdad funcional. Los encuentros bilaterales fueron extensiones del escenario, saludos amplificados, caminatas a dúo, amigos, pronunciado al volumen exacto para filtrarse como titular. Cada paso era un decorado, cada vehículo compartía un símbolo, cada gesto era un gesto agradable en la fachada de la solidez. El mensaje fue calculado, cercanía personal que se traduce en estabilidad geopolítica. El ritmo era el secreto. Frases contundentes cuando convenía golpear el futuro, silencios prolongados cuando era posible sembrar el misterio. En ese vaivén, incluso las posturas más duras encontraron su espacio. Pero fue determinante no ser el contenido de las frases, aunque el guión era imposible percibir conflicto. La incomodidad que se dejaba en la sala, la armónica que se inmortalizaba. La arquitectura invisible separa la fricción en privado y exhibe el consenso en público, de modo que el espectador solitario consume coherencia. Maquiavelo jamás pidió que el príncipe fuera virtuoso,
Exigió que supiera ser la apariencia. En una cumbre, esa virtud no se escribe, se dibuja en gestos, un breve aplauso, una pausa prudente, una mirada sostenida. Son detalles de coreografía, no de diplomaticia, pero determinan la lectura histórica del día. Al final, la sesión no dejó un acuerdo concreto, dejó una impresión, una sensación de bloque, una imagen de orden y cooperación que pesó más que cualquier documento. Lo que quedó grabado en la retina colectiva no fue la realidad del inconsciente, sino el mito de una alianza sólida. Y en política, la sensación precede a la realidad hasta moldearla. Esa es la victoria de la arquitectura invisible, hacer que la apariencia gobierne mientras la verdad, dócil, se pliega a su sombra. Lo que el mundo presenció en la cumbre no fue un pacto grabado y un acuerdo sellado con sangre, sino un espiritismo. La paradoja del poder moderno es que no necesita verdades, necesita ilusiones que parezcan más firmes que la realidad misma. En la sesión del 1 de septiembre, lo que se mostró no fue un bloque indestructible, sino la representación de un bloque indestructible. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque los imperios ya no se imponen solo con ejércitos ni con tratados, se imponen con imágenes capaces de colonizar la mente colectiva antes de colonizar territorios. Maquiavelo lo sabía. El gobernador inteligente no domina con su virtud real, domina con la percepción de la virtud. La multitud no busca verdades, busca símbolos en lo que creer, aunque estos símbolos sean huecos. Lo que Modi, Putin y Xi fabricaron fue exactamente eso. Un espíritu de armonía que oculta la fricción de los intereses cruzados, un simulacro de fortaleza que eclipsaba las dudas. El público mundial, hambriento de certezas, lo aceptó sin resistencia. La imagen de 3 hombres sonrientes y coordinados valía más que cualquier documento firmado. Este espejismo funcionó en 2 direcciones. Hacia adentro, reforzó la esperanza de los propios pueblos. Ver a sus líderes hombro a hombro proyectó una ilusión de estabilidad, de pertenencia a fuerza mayor, de estar sobre el amparo de gigantes. Hacia afuera, generó miedo y cálculo en sus adversarios, que se levantaba un frente sólido contra Occidente, obligado a replantar estrategias y discursos. Ni siquiera era necesario que la alianza fuera real. Bastaba con que se pareciera real para que modificara conductas. Esta es la verdadera alquimia del poder, transformar la ilusión en hechos tangibles a través de la percepción. La prensa internacional fue un cumplido involuntario. En el reportaje que sucedió, informo que las cámaras nos permitieron ver ruidos fuertes, aplausos, palabras de cooperación. Lo que no salió en cuadro, las tensiones, las negociaciones, los silencios cargados, quedó sepultado. Repetían la cima idea, unidad. Y al repetirse 1000 veces, la ilusión se virió certeza. En un mundo saturado de información, lo que más se multiplica termina siendo la única verdad. Así nació el espejismo colectivo, un bloque que en el fondo no existe, pero que todos, amigos y enemigos. Occidente lo interpretó como un desafío directo. Los países aliados lo recibieron como señal de apoyo. Los adversarios lo asumieron como advertencia. Nadie podía comprobar la solidez del pacto, pero todos reaccionaron como si fuera sólido. La ilusión se había cumplido con su tarea. El poder, cuando se presenta en forma de espejismo, no media por lo que logra establecer sobre el papel, sino por la forma en que es posible alterar la conducta de los demás sin necesidad de acciones concretas. Esta es la fuerza de la representación. Solo con sembrar el miedo o la esperanza en millones de mentes para que la realidad empiece. No importa si la alianza tiene grietas internas, si la confianza es limitada o si los intereses chocan. Mientras la imagen de unidad se sostenga, la realidad seguirá su dictado. El espejismo colectivo de la cumbre no fue un error, fue una estrategia. Y lo más perturbador es que funciona porque las masas prefieren creer en imágenes nítidas antes que en verdades complejas. La foto de 3 líderes levantando copas tiene más impacto que 100 análisis sobre sus divergencias. Y esa preferencia humana por lo simple
es la que convierte la ilusión en un arma política invencible. La lección es brutal. El poder real ya no se construye en los campos de batalla ni en las salas de negociación, se construye en la mente. Y quien controla lo que la gente cree ver, controla lo que la gente hará. Por eso el bloque que no existe en la realidad puede existir en la imaginación colectiva con más fuerza que los bloques verdades. Esa es la esencia maquiavelia del espejismo. Gobernar no con lo que es, sino con lo que parece ser. Al final, el 1 de septiembre registrará no por lo que realmente se acordó, sino por lo que se creyó haber visto. Y lo que se creyó haber visto fue un bloque indestructible. Ese es el triunfo del espejismo colectivo. No necesita verdad, solo necesita sobrevivir en la retina, y mientras viva en la retina, vivirá también en la política. La danza eterna de las apariencias. La cumbre terminó como terminan todos los actos de poder, no con un acuerdo que resuelva los dilemas del mundo, sino con una imagen que pretende sobrevivir al tiempo. Modi, Putin y Xi se desnudaron bajo la misma coreografía con lo que comenzaron, conscientes de que el teatro había cumplido su función, creer que la armonía era posible, que la solidez era real, que la escena era más fuerte que la verdad. Y esa es la paradoja que Maquiavelo supo descifrar siglos atrás. La política no es el arte de gobernar lo que es, sino de sostener lo que parece ser. Los imperios cambian, los hombres mueren, pero la choreografía permanece. No importa si mañana las tensiones resurgen, si la desconfianza erosiona los cimientos o si la alianza se deshace en secreto. Lo que quedará grabado en la conciencia colectiva es la ilusión de unidad que repitió el planeta en transmisiones, soportes y fotografías. Ese espejismo ya no les pertenece a los líderes, pertenece a la memoria de millones que lo consumieron y lo incorporaron como verdad. La danza de las apariencias no necesita continuidad real, solo repetición simbólica, porque el poder en su forma más pura nunca depende de la realidad inmediata. Depende de la capacidad de controlar los ojos de la multitud, y si existe la apariencia, la realidad se inclinará ante ella. Lo vimos en la historia una y otra vez. No fue por la fuerza de sus estrellas, sino por la fuerza de la imagen que proyectaban, dictadores que sobrevivieron no por la solidez de su régimen, sino porque la multitud temía desafiar la máscara de invulnerabilidad que los rodeaba. Imperios que parecen eternos, y si perdieron la noche por la mañana, pero perdieron su ilusión, dominaron sin resistencia. La cumbre de 2025 se suma a esa cadena infinita de representaciones. Lo que se celebraba no era la cooperación entre tres potencias, sino el triunfo de la ilusión sobre la verdad. Y esa victoria es más delicado que cualquier tratado militar porque enseña a la gente que basta con parecer fuerte para obligar a los demás a comportarse como ellos. La ilusión se convierte en un espejo que moldea la conducta, y la conducta repetida termina cristalizando en realidad. La danza eterna de las apariencias no se limita a los grandes escenarios internacionales. También gobierna en las democracias, en los palacios, en las corporaciones, en los templos. El político sonríe mientras miente, el empresario promete mientras calculates, el sacerdote predicas mientras oculta. Todos bailando al mismo ritmo, mostrar una máscara aceptable para sostener un poder inconfesable. El pueblo lo sabe en el fondo, pero lo acepta, porque necesita creer en algo que dé forma a su incertidumbre. Y así, la mentira compartida se convierte en la base de la vida social. Maquiavelo lo advirtió. El príncipe debe aprender a ser zorro y león al mismo tiempo, astuto para detectar trampas y feroz para intimidar enemigos. Pero lo más importante no es serlo, sino parecerlo. Porque la multitud rara vez conoce la verdad íntimo del gobernante, solo consume su representación. Esa representación es la que decide su permanencia o su caída. Y mientras domine esa representación, puede sostener el trono aunque todo a su alrededor se derrumbe. La cumbre no pasará a la historia por lo que se firmó, sino por lo que se creyó. Esa es la verdad incómoda. En la política, la memoria no la escriben los hechos, la escriben las imágenes.
Y las imágenes de estos días quedaron inmortalizadas. 3 líderes hombro con hombro, medidas de sonido, copas altas, banderas brillando en perfecta simetría. El resto, las tensiones, los desacuerdos, las ambiciones ocultas, quedará en las sombras. El cierre es contundente. En la política, la realidad no importa. Lo único que importa es quién logra controlar lo que el mundo cree ver. Esta fue la enseñanza maquiavélica que se encarnó en la cumbre de Modi, Putin y Xi. Y esto estará allí, enseñanza que seguirá repitiéndose mientras existan imperios y hombres dispuestos a sostenerlos. La danza de las apariencias nunca termina. Cambian los actores, cambian los escenarios, pero el guión es siempre el mismo. La ilusión dominates, la ilusión gobierna, la ilusión sobrevive.